En este mismo momento ha explotado una bomba. En Kiev están preparando una avalancha de armas. A Rusia le espera un torbellino de fuego. Algo así nunca había ocurrido. Casas occidentales y no solo ellos entran en combate. El poder de largo alcance está en camino. Esto era lo que más temían en el Kremlin. Exclusiva. Todo para Ucrania. Tras bambalinas de los líderes de guerra, alianzas nunca vistas y negociaciones que pueden hacer estallar la geopolítica. La decisión secreta ya está tomada. Se quedarán en shock cuando la escuchen. Ucrania y Estados Unidos preparan un avance armamentístico, un Armagedón en la producción de armas. Los misiles de crucero y los drones de ataque salen de la fábrica en cantidades mucho mayores. Esto no es solo una preparación, es el inicio de una campaña mortal que destruirá a la Federación Rusa. Crimea arde, los ataques masivos no se detienen. Los últimos golpes a instalaciones de combustible y militares han convertido la península en un punto caliente. La gente ha comenzado a huir en pánico. No se trata solo de ataques, es una destrucción sistemática de la retaguardia del enemigo. A los rusos simplemente los expulsaron de la península y sobre todo esto hablamos en nuestro programa Punto Caliente. Urgente, un megaacuerdo que hará explotar Moscú. Ucrania y Estados Unidos preparan un avance armamentístico. Zelensky anunció algo increíble. Ahora han aparecido misiles legendarios capaces de alcanzar el corazón de Rusia. La decisión está cerca, el Kremlin espera un verdadero apocalipsis. ¿Dónde podrían golpear estos supermisiles? Vean todos los detalles. Un giro de 180 grados. Muy pronto la Casa Blanca proporcionará a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance. Así lo declaró el fin de semana el vicepresidente de EE, J.D. Vance, en una entrevista para el canal Fox News, y tan solo 2 días después la intención fue confirmada por el enviado especial de EE, Keith Kellogg. Trump permitirá a Ucrania realizar ataques de largo alcance contra la Federación Rusa. Creo que, después de leer lo que él dijo, así como lo que dijeron el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Rubio, la respuesta es sí. Aprovechen la oportunidad de realizar ataques a larga distancia, no hay nada sagrado en ello. Y esa es una de las razones por las que creo que la semana pasada el presidente Zelensky pidió al presidente Trump que le proporcionara misiles Tomahawk. Hace apenas 2 semanas, Trump y su administración estaban categóricamente en contra de la transferencia y mucho más en contra de los ataques en territorio ruso con misiles Tomahawk estadounidenses. Pero después de la reunión entre Zelensky y Trump en Nueva York el 23 de septiembre, la retórica de la Casa Blanca cambió. El principal argumento de Ucrania es que la posesión de tales misiles podría aumentar la presión sobre Rusia y obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, quizás incluso sin necesidad de utilizar realmente este tipo de armamento. La transferencia de los Tomahawk también fue comentada en el Kremlin. El portavoz de Putin, Peskov, declaró que no existe un arma mágica para Kiev que pueda cambiar la dinámica en el campo de batalla. No existe ninguna panacea que pueda cambiar la situación en el frente para Kiev. No hay un arma mágica que pueda alterar la situación del régimen de Kiev en el frente. No hay un arma milagrosa. Los misiles Tomahawk tienen un alcance de hasta 1.600 kilómetros, lo que supera significativamente las capacidades de los sistemas estadounidenses de lanzacohetes múltiples ATACMS que utiliza el ejército ucraniano. El Tomahawk posee una gran velocidad y poder de combate en comparación con los drones ucranianos, que son capaces de atacar en el interior del territorio ruso, pero a menudo se enfrentan a los modernos sistemas de defensa antiaérea rusos. Un mal mensaje para los militares y quienes los apoyan, que se encuentran al menos en las regiones de Briansk, Kursk, Voronezh y Rostov, y por supuesto en los territorios ocupados, especialmente donde hay instalaciones militares enemigas. Creo que la desmilitarización de Crimea continuará respecto a la presencia rusa, y que Donetsk, Kupiansk y Lugansk serán atacados aún más. El presidente Zelensky entregó al presidente Trump una lista de la ayuda necesaria en un acuerdo por $90,000 millones. Y además, Ucrania quiere mantener negociaciones separadas con Estados Unidos sobre el suministro de ciertos tipos de armamento, en particular de largo alcance. Todo esto está previsto en nuestro acuerdo de $90,000 millones, pero estamos dispuestos a firmar contratos separados para tipos específicos de armamento, incluyendo los de largo alcance. No puedo dar más detalles al respecto. Según el medio británico The Sun, los ataques ucranianos solo a la industria de refinación de petróleo han causado a Rusia daños por más de $100,000 millones. Y eso es sin los misiles Tomahawk. Con su aparición, el volumen de los daños aumentará varias veces.
En Crimea, una avalancha de fuego lo cubrió todo. Llegó el apocalipsis de la gasolina, los rusos huyen en pánico. El triunfo de Ucrania, un aluvión de armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto cambiará el rumbo del frente. Kellogg lo anunció. El decreto ya está sobre la mesa de Trump. Putin gritó cuando se enteró de esto. Todos los detalles en el reportaje. La Crimea temporalmente ocupada vuelve a estar bajo la mira de los drones. En Feodosia arde una base petrolera. Este ya es el segundo gran incendio en la refinería. El anterior ocurrió en octubre del año pasado y duró una semana. A pesar de los ataques, las tropas de ocupación utilizan una nueva plataforma para lanzar drones precisamente desde la península temporalmente ocupada. Ahora el Kremlin está acumulando municiones y construyendo plataformas de lanzamiento para su despliegue. Lo clave no es la cantidad de lugares de lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, sino la cantidad misma de medios aerodinámicos de ataque. Y la Federación Rusa tiene la capacidad de escalar y producir hasta 1.000 unidades de estos drones, según informaron los medios occidentales. Además, en Crimea hay un colapso de gasolina, filas kilométricas y una escasez total en las estaciones de servicio. Esto sí que es increíble, caray. Vaya, por Dios. Todos están dando vueltas. Parece que la gasolina acaba de aparecer aquí. Los conductores tienen que hacer largas filas por una cantidad mínima de combustible. Las autoridades de Sebastopol anunciaron que ahora solo se pueden cargar hasta 30 litros por vez, ya sea en el tanque del auto o en un bidón. Gente, ¿qué es esto? Ahora, para poder cargar combustible tengo que conseguir algún tipo de papeleo con unos vales. De todos modos, ahora el precio de la gasolina de 95 es de 78 rublos, porque por litro son 5 rublos con vales. Está bien. Tradicionalmente, las autoridades de ocupación llaman a mantener la calma, pero la crisis está alcanzando proporciones récord. La situación con la gasolina, en resumen, no cambia. No hay de 900, no hay de 95, ni siquiera hay de 92. En resumen, solo queda diésel. Especialmente recorre las gasolineras TES-ATAN. No hay gasolina en la ciudad de ningún tipo, solo hay diésel. Eso es todo, esa es la fila para la gasolinera. Paralelamente, también se está desarrollando un mercado negro. En Internet han aparecido muchas ofertas de venta de gasolina en bidones a precios inflados. A su atención se ofrece gasolina de 95 octanos, así como 95 octanos de una estación equipada con un sistema de doble filtrado grueso, filtrado fino, respectivamente, y se ha instalado un medidor de alta precisión en el dispensador, calibrado según el medidor de combustible. En Crimea y Sebastopol, a finales de septiembre, alrededor del 50% de las estaciones de servicio dejaron de vender gasolina. Según estimaciones de la parte rusa, en este momento alrededor del 25% de las estaciones de servicio han detenido parcial o totalmente sus operaciones. Esto agrava la crisis, considerando que los ataques de drones del Departamento Principal de Inteligencia de Ucrania, las Fuerzas de Operaciones Especiales y las Fuerzas de Sistemas no tripulados se dirigen principalmente contra equipos importados de las refinerías de petróleo. Mientras tanto, los medios estadounidenses informan que el representante especial del presidente de Estados Unidos, Kit Callahan, declaró que Donald Trump permitió a Ucrania realizar ataques de largo alcance en el territorio del país agresor, Rusia. Al mismo tiempo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, compartió que Trump aún no ha tomado una decisión final respecto a la venta de misiles Tomahawk a los países europeos, que después planean enviarlos a Ucrania. La parte ucraniana comenta que el ataque se llevó a cabo utilizando medios nacionales de destrucción, pero la aparición de esta información precisamente en el momento de máxima actividad informativa sobre la concesión por parte de Estados Unidos del derecho a Ucrania de atacar objetivos legítimos en el territorio del país ocupante da lugar a ciertas reflexiones. Y a Ucrania podrían entregarle cazas polivalentes suecos Gripen, pero aún no se ha tomado una decisión al respecto.
La declaración oficial de la parte sueca indica que la transferencia de estos cazas solo será posible después de que finalicen las acciones de combate activas en Ucrania. Los Gripen pueden utilizar pistas de aterrizaje de baja calidad, incluso carreteras, y además, en cuanto a precio y mantenimiento técnico, son mucho más funcionales que los F-16. Mientras tanto, la OTAN se está preparando para posibles provocaciones de Rusia. Dinamarca ha llamado a filas a varios cientos de reservistas debido a incidentes con drones en el espacio aéreo del país. A los soldados se les ha ordenado presentarse lo antes posible. Sensación. Un acuerdo sangriento en el Kremlin. Putin y Lukashenko estuvieron reunidos durante 5 horas, pero Batka se le escapó algo. ¿De qué hablaron realmente los dictadores? De los detalles les van a sorprender. Esto podría convertirse en una catástrofe para toda la región. Todos los detalles en el reportaje. El Batka bielorruso, que además es el principal ídolo y adulador del dictador ruso, vuelve a estar en el centro de atención. Puedo decirlo simplemente. En Rusia y Bielorrusia debemos seguir los pasos de nuestros dos presidentes. Lleven nuestras relaciones a otro nivel, absolutamente cercanas. El presidente Putin no tiene una relación así con nadie más que con Bielorrusia. Es natural. Somos aliados. El señor Lukashenko llegó a Moscú para rendir pleitesía al dictador Putin. La reunión tuvo lugar en el Kremlin. Las negociaciones entre estos dos ancianos duraron más de 5 horas. Nos vemos a menudo. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin vernos? Desde hace tiempo entendemos la posición en la que se encuentra Bielorrusia, ese llamado Estado de la Unión, que de hecho es vasallo y dependiente de la voluntad tanto de Moscú como de Pekín. Por eso, la tradicional visita de Lukashenko a Putin no parece algo fatídico ni conlleva un mensaje especialmente importante, salvo por un detalle. En efecto, Lukashenko mantiene contactos bastante activos con la administración estadounidense, lo que en principio es otra confirmación de que en Washington aún no han decidido abandonar por completo su plan de resolver la guerra por la vía diplomática y que ciertos mensajes de los estadounidenses, Lukashenko de todos modos se los llevará a Putin. Por supuesto, el tema principal de la conversación entre estos dos chiflados fue la guerra en Ucrania. De hecho, Lukashenko incluso declaró que quiere reunirse con Zelensky. Me gustaría simplemente hablar con él y tal vez precisamente este sea el momento cuando esto suene en Rusia de su parte. Tengo algo que decirle. Y creo que ha llegado el momento en que debemos iniciar consultas. Al principio ya lo dije, los líderes de los 3 estados eslavos hermanos debemos ponernos de acuerdo para poner fin a esta guerra incomprensible. Además, el padre de las papas contó que, junto con Putin, tienen una buena propuesta para terminar la guerra, la cual fue escuchada incluso en Alaska, incluido por Donald Trump. Nosotros mismos debemos calmarnos. Hay una buena propuesta sobre la mesa. Lo discutimos con el presidente Putin. No voy a hablar de ello. El presidente mismo lo dirá. Es una buena propuesta. En esencia, esta historia no difiere en nada de lo que ya se ha dicho públicamente antes. Que Ucrania debe renunciar a parte de su territorio, que Ucrania debe rechazar la adhesión a la OTAN y que la pertenencia a la Unión Europea está en duda. Y además, un montón de exigencias que simplemente han sido inventadas por la mente enferma de Putin. Todo esto es una continuación de las manipulaciones que ya hemos visto antes por parte del Kremlin, con el fin de retrasar o posponer el momento de tomar decisiones firmes respecto a Rusia. Pero el presidente autoproclamado de Bielorrusia, por supuesto, está convencido de que su plan salvará al mundo y que si Kiev rechaza este escenario, Ucrania desaparecerá. Si los ucranianos no aceptan estas propuestas, será lo mismo que al principio. Será aún peor, perderán Ucrania. En ese momento había que detenerse. Escuchen, todo el este habría sido ucraniano, excepto Crimea. No se detuvieron, perdieron el este. Ahora, si no se detienen, desde mi punto de vista como persona profundamente involucrada en esta situación, perderán toda Ucrania. Sin más amenazas vacías por parte de Lukashenko, si Putin hubiera tenido la oportunidad de conquistar más territorio de Ucrania de lo que ha logrado hasta ahora, obviamente lo habría hecho. Las ambiciones del dictador del Kremlin eran mucho mayores que los pueblos ucranianos destruidos en el Donbass. Putin soñaba con Kiev, Putin soñaba con el Dnieper, Putin incluso soñaba con acercarse a Leópolis.
Es evidente que el ejército no tiene los recursos ni las capacidades para llevar a cabo estos planes. Solo quedan esas amenazas clásicas de la nomenclatura, aún soviéticas, sobre que podemos repetirlo, que podemos conquistar, pero es evidente que hoy en día todo esto no es más que palabrería vacía, que no tiene ningún argumento real detrás del que valga la pena temer. Tampoco faltaron las amenazas a la OTAN. En una conversación con periodistas, el dictador bielorruso compartió sus reflexiones sobre el posible derribo de aviones que violen el espacio aéreo de la alianza, diciendo que la respuesta llegaría de inmediato. Supongamos, yo vuelo a menudo a Belovetskaya Pushcha, que está justo en la frontera con Polonia, y ¿qué? ¿Derribarán el helicóptero del presidente o algún helicóptero militar de escolta? Entonces la respuesta llegará de inmediato. Esto no es la guerra en Ucrania. Ellos se preocupan y nos asustan con un ataque a un país de la OTAN. Eso significa que se defenderán e incluso casi nos atacarán a nosotros. ¿Y nosotros qué haremos? Discúlpenme, nos quedaremos de brazos cruzados. Por eso es una declaración tan audaz. En realidad ya saben, como un perrito pequeño que siempre ladra más fuerte que uno grande, y en este contexto, Lukashenko es el ejemplo más claro de hasta qué punto un presidente autoproclamado e impotente puede amenazar a los países de la OTAN de una manera totalmente desproporcionada a sus capacidades. Pero evidentemente él repite la propaganda rusa intentando intimidar en general. Sí, la historia de estos incidentes y provocaciones por parte de la Federación Rusa no es otra cosa que una forma de tantear la reacción por parte de la UE y de la OTAN. Solo en el Kremlin Lukashenko se mostró valiente, pero al regresar a su tierra natal, el líder reconoció que no todo es tan color de rosa como parece y que hay bastantes problemas, tanto en Rusia como en Bielorrusia. ¿Cómo vamos a sobrevivir en estos tiempos difíciles? Rusia, un imperio enorme, rico, con riquezas incalculables, y hoy tenemos que pensar en cómo sobrevivir juntos. Parecería que no hay de qué preocuparse, que todo está a nuestros pies, pero no es así. El mundo se está repartiendo en pedazos, lo están desgarrando por partes. Esto es tuyo, y empiezan a asfixiarnos. No nos dejarán en paz. Sobrevivan como puedan. Después de todo, ustedes mismos llevaron al país al aislamiento. Ocurrió. El bastión de Moscú en Moldavia, en la órbita rusa, fue expulsado estrepitosamente de la carrera parlamentaria. Millones de dólares destinados a sobornos y propaganda se quemaron en vano. En Moscú estallaron en gritos. Esto es un fracaso. ¿Significa esto que Moldavia ha cerrado para siempre las puertas al Kremlin y ha puesto una cruz sobre el futuro ruso? Detalles impactantes en el reportaje. Rusia intenta hacer con Moldavia lo que Irán hizo una vez con Líbano. La reacción global no es suficiente. Ya hemos perdido Georgia en Europa. Selecciones decisivas para Moldavia. Un resultado histórico y trascendental. Apenas estamos en Europa. Allí somos de más. Hay propaganda de todas las partes. Todo estará bien. Ojalá haya paz. Europa o el regreso a la órbita del Kremlin. Siempre es importante decirlo. Es nuestro deber cívico. Esperamos en nuestro futuro. Es muy importante participar en la votación para cambiar nuestro futuro. Si queremos un mejor futuro en nuestro país para no tener que irnos al extranjero como lo hicieron nuestros padres. Hace un año, el país eligió presidente y aprobó el rumbo hacia la integración europea en un referéndum. Pero las fuerzas prorrusas no pierden la oportunidad de robarle a Moldavia la posibilidad de quitarse las cadenas para siempre. Las cadenas rusas. Por la paz, por el acercamiento continuo a Europa, por la continuación de las inversiones europeas en la República de Moldavia. Y espero que la situación de los derechos humanos mejore en caso de la integración europea de Moldavia. El resultado de las elecciones parlamentarias es muy importante, ya que en Moldavia son los diputados quienes toman las decisiones clave, incluido el rumbo de la política exterior. Por lo tanto, quien controla el Parlamento controla el país. En total, en las elecciones de 2025 participaron más de 20 partidos. La principal lucha se desarrolló entre el partido presidencial y el bloque prorruso de Igor Dodon. El partido proeuropeo gobernante, encabezado por la presidenta Maya Sandu, mantiene la mayoría parlamentaria desde 2021.
Y hoy, el Partido Acción y Solidaridad obtuvo el 50,2% de los votos tras el escrutinio del 100% de los protocolos. Los partidos parlamentarios de la oposición en conjunto obtuvieron el 43,95%. Pero esto no satisface al Kremlin. Dodon declaró que sus partidarios deben acudir al Parlamento para defender la victoria. La principal amenaza podría ser una conspiración para organizar disturbios masivos. Ya hubo indicios. Más de un centenar de hombres atléticos fueron detenidos en Serbia. A ellos se les enseñaba a romper los cordones policiales y a apoderarse de armas. En Chisinau están convencidos de que detrás de esta operación está la inteligencia militar rusa, el GRU. El bloque patriótico une al expresidente prorruso y socialista Igor Dodon y a sus aliados. Dodon niega la injerencia de Rusia en las elecciones de este julio. Viajó personalmente a Moscú y declaró que no apoyará sanciones contra el Kremlin. También planeaba volver a comprar gas ruso y considera que en la guerra en Ucrania la culpa es de ambas partes. Otra vez el Paz se mantiene en el poder gracias a la diáspora. De nuevo, la diáspora hará todo lo posible para que Maya Sandu y esos amarillos se queden en el poder. Pero no nos rendimos. En la Comisión Electoral Central presentamos todos los documentos conforme a la ley con aquellas violaciones que consideramos que ocurrieron. Moscú, por su parte, se preparó con antelación. Estimado Igor Nikolaevich, estimados colegas, damas y caballeros. Rusia ha intensificado la campaña de desinformación en línea y se ha reactivado la red Matryoshka, apoyada por el Kremlin, que se dedica a crear medios falsos. Nosotros sabemos que la Federación Rusa interviene activamente en las elecciones en Moldavia. Moldavia, nuestro hogar común, está en peligro. Y ahora cada uno de ustedes es importante. Ustedes pueden salvarla con su voto. Las apuestas de Moscú son muy altas, por eso está invirtiendo recursos en las elecciones de Moldavia. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de la guerra en Ucrania. Compra de votos, preparación de protestas y propaganda. Allí no hace falta mostrar tu cara. No es necesario escribir tu nombre real allí. Le damos me gusta, ellos nos dan un tema cada día. Y lo hacemos en TikTok. Los intentos de Rusia de influir en el curso y el resultado de esta votación son de los más poderosos de los últimos años. 2 partidos prorrusos fueron excluidos en vísperas de las elecciones. La policía descubrió que utilizaban fuentes de financiación ilegales, fondos extranjeros, pero trabajaron por dinero del Kremlin. Uno de ellos estaba relacionado con el empresario fugitivo y amante del mundo ruso Elon Shor, que vive en Moscú. Entre los partidos que han entrado en el Parlamento moldavo, los más destacados son Democracia en Casa de Vasile Kostyuk, el neonista, partidario de la unificación de Moldavia con Rumania, y el trumpista, escéptico sobre el apoyo a Ucrania. La infraestructura electoral del país fue objeto de una serie de ciberataques, debido a los cuales alrededor de 4.000 sitios web dejaron de funcionar. Se recibieron informes sobre supuestas amenazas de bomba en varios colegios electorales en el extranjero, violaciones del secreto del voto, fotografías de las papeletas, votación en grupo, propaganda ilegal y la presencia de personas ajenas en los centros de votación. El fracaso del Kremlin el año pasado lo obligó a gastar aún más dinero e involucrar a más personas en actividades para influir y sabotear las elecciones en la República de Moldavia. Las fuerzas prorrusas en Moldavia cuentan con vastos recursos financieros que reciben de Moscú y dependen activamente del apoyo de propaganda. Los partidos prorrusos en Moldavia se presentaron a las elecciones bajo el pretexto de ser proeuropeos para confundir a los votantes. Hay muchísimas personas que activamente difunden esta propaganda engañosa y perjudicial. Sí puedes sentirlo. Influir en la política de las fuerzas prorrusas en Moldavia podría tener consecuencias de largo alcance, como utilizar Transnistria para ejercer presión. Esta región, apoyada por Moscú, sigue siendo hasta hoy una base donde se almacenan municiones soviéticas y hay un contingente militar ruso.
Los rusos quieren influir mucho en Moldavia. ¿Y cómo influir? Todo empieza con la política. Si tienes tus propios partidos en el Parlamento, luego tu propio gobierno, después presidentes y presencia militar. Impactante. Trump se pronuncia sobre Putin. Esto hizo explotar el espacio informativo. Un mensaje urgente desde la Casa Blanca. Nunca antes había pasado algo así. Las Fuerzas Armadas recibieron luz verde. En Moscú, que se preparen. Esto convertirá el cielo sobre Dari en un infierno. El imperio de Putin se desmorona ante nuestros ojos. Detalles. A continuación. El presidente de Estados Unidos, Trump, dará hoy un mensaje desde la Casa Blanca. El tema no ha sido revelado. Pero antes de eso, Trump asistirá a una reunión de emergencia con cientos de generales y almirantes estadounidenses de todo el mundo, organizada por el ministro de Guerra Hegseth. Muchos generales quieren venir y ver nuestro poderío militar. Tienen previsto visitar los lugares donde se almacena el armamento. Hablarán sobre las armas más modernas y demás. Creo que es genial cuando los generales y altos mandos quieren venir y reunirse con nuestro actual ministro de Guerra. Espero que a todos les guste este nuevo nombre. A mí me gusta mucho. De hecho, Hegseth personalmente tiene grandes problemas de percepción dentro del ejército. Después de una serie de escándalos tras asumir el cargo de ministro de Defensa relacionados con mensajes en Signal, su nivel general, su autoridad en general, quedó bastante desacreditada. Por eso, reunir a todos, sincronizar posturas y una vez más establecer prioridades para la política exterior, defensiva y ofensiva, ahora de los Estados Unidos, será la tarea principal. Lo que realmente se discutirá en esta reunión aún es objeto de muchas especulaciones, pero el entorno de Trump está tratando activamente de demostrar que en realidad no hay nada inusual en tal encuentro. La información sobre lo que realmente Hegseth planea discutir con sus generales aún es escasa, pero es evidente que Estados Unidos se está preparando para tomar medidas más concretas tanto respecto a Rusia como a China, y no es casualidad. Trump renombró el Departamento de Defensa llamándolo el Departamento de Ataque, el Departamento de Guerra. Es posible que discutan la venta de misiles de largo alcance a Ucrania. Después de todo, el enviado especial del presidente estadounidense Kellogg declaró que Trump ya autorizó a Ucrania a lanzar ataques de largo alcance contra Rusia. Creo que, después de leer lo que dijo y lo que dijeron el vicepresidente Wentz y el secretario Rubio, la respuesta es sí. Aprovecha la oportunidad de atacar a larga distancia. No existen santuarios en el territorio de Rusia. En cuanto a los misiles Tomahawk y el permiso de Estados Unidos para atacar objetivos en el interior de Rusia, por ahora esto parece más una intimidación. Es similar a lo que vimos en el contexto del proyecto de ley Graham-Blumenthal, que apareció justo antes de las primeras reuniones en Turquía, cuando las delegaciones ucraniana y rusa se reunieron. En ese momento intentaban utilizar la cuestión de las tarifas como una palanca adicional de presión sobre la Federación Rusa. Mientras tanto, en Rusia están intentando formar el presupuesto para el próximo año y se tomó la decisión de aumentar drásticamente los precios del vodka y el tabaco, así como el IVA, para llenar el presupuesto de alguna manera. Al mismo tiempo, los gastos para el mantenimiento de Putin y la administración presidencial, así como para los canales de televisión estatales, por el contrario, aumentarán en 2026, hasta 33.164.000 millones de rublos respectivamente. El proyecto de ley clave de la sesión de otoño es la ley de presupuesto, la principal ley financiera del país. Estamos trabajando en ella. Discutimos cómo hacer todo para que se cumplan todas las obligaciones con los ciudadanos, a pesar de que se han impuesto una gran cantidad de sanciones contra nuestro país. Es evidente que la economía de Putin tiene enormes problemas y cada mes el déficit de su presupuesto asciende a 1 billón de rublos. Y en solo 7 meses de este año el déficit ya ha superado las cifras previstas para todo el año en el proyecto. Por eso, el aumento de impuestos por parte de Putin es algo bastante previsible, pero no significa que este coloso con pies de barro se derrumbe de un momento a otro. Resulta que solo cumplirán con las obligaciones ante Putin y los propagandistas, pero quienes pagarán por ello serán los ciudadanos comunes, sacando el dinero de sus propios bolsillos. Pero no hay motivo para estar tristes. El dictador, en una reunión sobre la planificación del presupuesto, declaró que se lo pueden permitir. Porque según parece, los ingresos de Rusia solo están creciendo. En cuanto al presupuesto federal, la situación aquí es estable. Incluso los ingresos no petroleros y no gasíferos del presupuesto federal aumentaron un 14% de enero a julio. En términos interanuales, ascendieron a 14,8 billones de rublos.
Es evidente que a Putin no le importan los intereses de su propio pueblo. Si es necesario quitar la última moneda a los pensionistas, maestros, niños y huérfanos, lo hará sin dudarlo para destinar todos los recursos necesarios a la continuación de esta guerra. Y mientras en Rusia intentan hasta el final engañar a la población y sacar de ella todo para la guerra y el sostenimiento de los parásitos y la propaganda, en realidad la economía rusa solo se irá desmoronando más, ya que la presión occidental no hace más que aumentar. Un avance que hace temblar a Moscú. Reina hace estallar la cadena de montaje, la producción de misiles de crucero Flamingo se cuadruplica. Esto no es solo un aumento, es una nueva realidad que convertirá la retaguardia del enemigo en un blanco en llamas. Nuestros ingenieros han hecho lo imposible. Cientos de proyectiles mortales saldrán al frente y el cielo sobre Rusia ya no será seguro. Y esto es solo el comienzo. No solo misiles, sino también drones y sistemas inteligentes preparan un castigo de fuego. Todos los detalles en el reportaje. Un nuevo nivel y escala. Ucrania está aumentando la producción de misiles de crucero. Los desarrolladores del misil ucraniano Flamingo declararon que la empresa produce 50 misiles al mes y planea alcanzar una producción diaria de 7 misiles para finales de año. La empresa afirma que la ampliación es posible gracias a su propia tecnología de fabricación de alas, que reduce el ciclo de producción. Recordemos que el misil ucraniano puede volar hasta 3.000 kilómetros y transportar 1 tonelada de explosivos. En agosto, el Flamingo alcanzó objetivos rusos en la Crimea temporalmente ocupada. A primera hora de la mañana se lanzaron 3 misiles desde la costa ucraniana. El ataque alcanzó una base de guardias fronterizos rusos dirigida por el Servicio Federal de Seguridad del país agresor. Además, los fabricantes de Flamingo anunciaron el desarrollo de sus propios misiles balísticos FP-7 y FP-9, así como de sistemas de defensa antiaérea. Gracias a las empresas privadas, Ucrania podrá crear innovaciones en la industria de defensa y aplicarlas eficazmente en el campo de batalla. Precisamente durante los años de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana logró un avance revolucionario en la producción de misiles balísticos ucranianos. En primer lugar, se trata, respectivamente, de la versión modernizada del Neptuno. La versión antibuque del Neptuno fue modernizada para atacar objetivos terrestres. Y en este momento, como resultado de la mejora de las características táctico-técnicas según la evaluación de los desarrolladores, el alcance del Neptuno es de hasta 1.000 kilómetros. Además de esto, las fuerzas de defensa de Ucrania cuentan con el ya mencionado, pero también con el complejo operativo táctico OPSAN. El alcance de destrucción es de hasta 500 kilómetros. Además, durante los años de guerra, las fuerzas de defensa de Ucrania han demostrado una capacidad única de modernización, incluso de modelos de armamentos soviéticos. Se trata del sistema de misiles antiaéreos S-200. También uno de los desarrollos más importantes han sido los misiles drones, como Palanitsa, Pekla, Ruta y Bars. Durante el periodo de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana evolucionó en la producción de sus propios medios de ataque. Y por supuesto, recordemos los drones de ataque. Aquí, Ucrania, según palabras del KLG, es decir, este es un reconocimiento oficial de los éxitos ucranianos, ocupa posiciones líderes en el mundo. Logran atacar con éxito objetivos militares de la Federación Rusa y bajo la mira de los sistemas no tripulados las refinerías de petróleo. Los ataques de drones han dejado fuera de servicio hasta el 17% de la capacidad de refinación de petróleo rusa. Además, Ucrania trabaja activamente en la producción de drones interceptores. El ministro de Defensa declaró que Kiev pronto alcanzará la capacidad de emplear al menos 1.000 de estos UAVs al día para protegerse de los ataques rusos. Ucrania ocupa posiciones líderes en la producción de drones interceptores. Esto es ciencia ucraniana para comprender la situación durante la última provocación de la Federación Rusa, concretamente la violación del espacio aéreo de Polonia para su neutralización. Drones señuelo Gerber con un costo de $10.000. Los sistemas de defensa antiaérea de los países de la OTAN utilizaron misiles con un costo de $1,5 millones. Mientras tanto, la parte ucraniana actualmente está ampliando la llamada táctica de drones económicos.
precisamente el uso de drones interceptores. También en Ucrania se está desarrollando un nuevo sistema de defensa antiaérea de clase aire-aire, capaz de cubrir territorios significativos. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión, capaz de destruir importantes objetivos militares enemigos en gran profundidad. Eso es todo por ahora. Para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.